Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a este encuentro con el propósito de diseñar la propuesta de innovación curricular correspondiente al anexo 3. Antes de comenzar con la construcción del documento, es importante que realicemos una discusión sobre los enfoques curriculares, ya que esto nos permitirá fundamentar teóricamente nuestra propuesta y tomar decisiones más coherentes con el contexto educativo del corregimiento parcial. La idea es que cada uno exponga un enfoque curricular y luego podamos relacionarnos con nuestra problemática. Entonces, para dar lugar a esta discusión del enfoque de esto de los enfoques, quisiera darle la palabra pues a quien vaya a empezar con el enfoque tecnológico, que es el que pues es con el que vamos a partir. Perfecto. Yo iniciaré con el enfoque tecnológico curricular, el cual se caracteriza por ser un modelo bastante estructurado, racional y orientado a la eficiencia del aprendizaje. Este enfoque plantea que el currículo debe diseñarse de manera sistemática, estableciendo claramente los objetivos de aprendizaje, los contenidos que se van a enseñar, las metodologías que se van a utilizar y los instrumentos de evaluación. Es decir, todo el proceso educativo está previamente planificado con el fin de garantizar resultados medibles y resultados efectivos. Además, este tiene un carácter prescriptivo porque define con claridad qué se debe enseñar y para qué se enseña, lo cual permite tener mayor control sobre el proceso educativo. Sin embargo, considero que aunque este enfoque puede ser útil en contextos donde se busca organización y eficiencia, en escenarios como el de Pacelli, puede quedarse corto, ya que no siempre tiene en cuenta las realidades sociales, culturales y emocionales de los estudiantes. Ajá. Pues desde mi rol como maestro 2 voy a hablar del enfoque dialéctico, que me parece muy interesante porque permite analizar la educación desde una perspectiva crítica. En este enfoque dialéctico se entiende la realidad como un conjunto de contradicciones en constante cambio, en el cual la educación y el bajo rendimiento y la deserción escolar no son vistos como problemas individuales, sino como el resultado del choque entre las exigencias del sistema educativo y las condiciones reales de la vida de los estudiantes. Un ejemplo de ello es el sistema que exige rendimiento académico, cumpliendo de contenidos y resultados. Pero por otro lado, tenemos estudiantes que viven en contextos de pobreza, conflicto armado, necesidades de trabajar, bajos ingresos. Esta tensión genera un conflicto muchas veces termina la deserción escolar, que pues es la problemática que hoy estamos tratando. Desde este enfoque, la solución no es solo mejorar las notas, sino transformar la relación de los estudiantes con el conocimiento y con su entorno. Se propone una praxis de un proceso de acción, reflexión y acción. Desde el estudiante deja de ser pasivo y se convierte en un sujeto activo que puede comprender y transformar sus realidades.
Esa Hola, es mi buenos perspectiva. Ujú. Siga, compañera. días. Gracias, compañera. Bueno, buenos días a todos. Desde mi rol considero fundamentalmente abordar el enfoque psicológico, ya que este permite comprender la deserción escolar desde una dimensión más profunda. Desde la psicología educativa, el abandono escolar no ocurre de manera repentina, sino que es el resultado, pues, que venimos evidenciando desde un proceso de desvinculación progresiva del estudiante con el aprendizaje. Factores como la pobreza, el conflicto armado, la falta de recursos y la necesidad de trabajar generan altos niveles de estrés, ansiedad y frustración en esta comunidad. Esto afecta directamente las funciones cognitivas como la atención, la memoria, la concentración, lo que impacta en el rendimiento académico de los estudiantes. Además, teorías como la de Maslow o la motivación de Deci y Ryan nos muestran que si un estudiante no tiene cubiertas sus necesidades básicas o no se siente valorado, difícilmente podrá desarrollar aprendizajes significativos, obviamente pues eh, acarreados por estas dificultades presentadas en el camino educativo. En ese sentido, el bajo rendimiento no es la causa del problema, sino es una consecuencia de un desgaste emocional acumulado, ya sean por problemas en la casa, por problemas derivados del conflicto armado, como les mencionaba, o un tema de limitación en temas de recursos económicos. Por eso es fundamental que cualquier propuesta educativa tenga en cuenta el bienestar emocional del estudiante y promueva ambientes de aprendizaje seguros, participativos y motivadores. Pues todo es también enfocado en que esta educación debe ser basada en una educación dirigida a los estudiantes con el objetivo de que se pueda cubrir estas necesidades que están presentando, digamos, estas comunidades. Muchas gracias. Bueno, desde la parte del representante estudiantil, yo voy a hablar como por el enfoque socioconstructivista. Este enfoque es importante pues porque integra tanto el aprendizaje individual como el contexto social del estudiante y plantea que el conocimiento no se construye de una manera aislada, sino a través de la interacción con otras personas y construye significados con otros. En este contexto y con el corregimiento de Pacelli, esto es muy relevante porque los estudiantes no solo aprenden en la escuela, sino también en su comunidad, en su familia y en su entorno cotidiano. Además, pues este enfoque permite que los contenidos educativos tengan un poco más de sentido, ya que se relaciona directamente con la realidad del estudiante, como por ejemplo aprender a partir de proyectos sobre la comunidad, el medio ambiente, la cultura local. Esto hace que los estudiantes se sientan bastante identificados y motivados. Además, también promueve el trabajo colaborativo, el respeto por las ideas de los demás y el desarrollo de habilidades sociales. Pues desde mi punto de vista, este enfoque puede ayudar mucho a reducir la deserción escolar porque hace que los estudiantes se sientan parte del proceso educativo y no solo un receptor de información. Muy bien, pues tomando en cuenta los enfoques que hemos analizado, podríamos tener una visión, un panorama más completo del proceso educativo. Se puede resaltar que el enfoque tecnológico aporta organización, los enfoques dialéctico, psicológico, constructivista nos permiten entender mejor la realidad del estudiante y el contexto donde se desarrolla el aprendizaje.
Por lo tanto, nuestra propuesta de innovación curricular, al ser un poco más completa, más complementaria, teniendo en cuenta que para los estudiantes es la máxima prioridad, se debería fundamentar esto más en un enfoque constructivista y socioconstructivista, em, complementado con con ciertas características de la realidad del estudiante, esto con una mirada psicológica y crítica del estudiante, al igual que su contexto. Así que pasemos con la construcción del anexo 3, iniciando por la descripción del problema. Em, no sé, pues ¿quién podría empezar por la descripción en sí? Bueno, yo considero que para iniciar la redacción del problema debemos ubicar claramente el contexto geográfico y social, ya que este influye directamente en las condiciones educativas. Podríamos comenzar mencionando que el corregimiento de Pacheli, ubicado en el municipio de Tibú, presenta múltiples dificultades estructurales que afectan el acceso y la calidad de la educación. Además, es importante resaltar que aunque existe una institución educativa, las condiciones del entorno no permiten que el proceso educativo se desarrolle de manera óptima, lo cual impacta directamente a los estudiantes. Muy bien, permítame un momento y ya voy anexándolo. Compañeros, pues complementando lo que dice la compañera, la maestra uno, yo complementaría esa idea señalando que el problema no es únicamente la existencia de dificultades, sino también la forma en que éstas se articulan entre sí, como por ejemplo la falta de recursos educativos, la escasa conectividad que es muy baja en estas zonas rurales, las metodologías poco innovadoras y el contexto social. Todo esto genera un entorno poco favorable para el aprendizaje de los estudiantes de esta institución. Esto hace que los alumnos no solo tengan dificultades académicas, sino que también tengan una pérdida progresiva del interés por la educación. Ese sería mi punto de vista para para esta descripción del problema. Perfecto, compañera. Ya para dar paso pues a mi intervención, yo considero fundamental desde el área psicosocial que incluyamos el componente emocional y social dentro de la descripción del problema, pues sabemos que dentro del contexto de Tibú existen antecedentes de conflicto armado y condiciones de vulnerabilidad,
Los estudiantes no solo enfrentan dificultades académicas, sino también situaciones de estrés, inseguridad y presión familiar. Todo esto pues debido a la problemática presentada en estas zonas del país. Esto influye en su motivación, su autoestima y capacidad de permanecer en el sistema educativo. Como sabemos, pues a veces estos problemas acarrean directamente sobre el comportamiento educativo en los niños y lo que hace es que pues su rendimiento como tal sea muy bajo, ya sea por un tema de pobreza extrema, un tema de violencia intrafamiliar o, digamos dentro del vínculo que los acompaña. Entonces sí considero importante eh, desde este área que incluyamos este componente emocional y social dentro del problema, la problemática que estamos tratando el día de hoy. Bueno, y desde nuestra perspectiva como estudiantes, muchas veces pues vemos que el problema no es que no queramos estudiar, sino que sentimos que el sistema no responde a nuestra realidad y a nuestro contexto. Porque, por ejemplo, hay estudiantes en los que tienen que trabajar, ayudar a sus familias, otros que no tienen acceso a internet y otros que simplemente no logran conectar con las clases porque no se sienten identificados con el contexto, porque muchas veces las clases están fuera de su realidad. Pues esto hace que nosotros perdamos un poquito el interés, se baje el rendimiento y finalmente algunos pues decidan abandonar como tal la escuela. Muy bien, voy integrando todo lo que nos han compartido aquí durante la charla, esto en el documento, para dar esto un análisis un poco más profundo del asunto. Em, no sé, ahora pues antes de avanzar necesitamos discutir pues los enfoques curriculares, sí, los enfoques curriculares. ¿Quién desea compartir esto el primero? Bueno, desde mi punto de vista, el enfoque tradicional, por ejemplo, se centra primordialmente en la transmisión lineal de contenidos, posicionando al docente como el protagonista absoluto y poseedor del conocimiento, mientras que el estudiante queda relegado a un rol pasivo de receptor de información. Bajo este modelo, el aprendizaje se reduce a la memorización de conceptos que con frecuencia resultan ajenos a la vida cotidiana del alumno. Sin embargo, considero que este enfoque no responde a las complejas necesidades del contexto rural. Al ser un modelo estandarizado y rígido, no logra integrar la riqueza de la realidad geográfica, social y cultural del estudiante, ignorando así los saberes previos que este estudiante adquiere en su entorno natural y comunitario. Esta desconexión provoca que la escuela se perciba como un espacio aislado de la vida en el campo, en lugar de ser un motor de desarrollo. Por tanto, se debe transitar hacia una pedagogía situada que promueva la participación activa, donde el aula se convierta en un laboratorio de experiencias y que en este escenario el conocimiento no se imponga, sino que se construya a partir del diálogo entre los contenidos académicos y las prácticas territoriales, ayudando a transformar al estudiante en un agente crítico y que sea capaz de incidir positivamente en su propia comunidad. Desde mi punto de vista,
como maestro 2. También pues el enfoque constructivista plantea que el estudiante construye su conocimiento a partir de las experiencias previas y de su interacción con el entorno que aquí los rodea, ¿no? Este enfoque resulta mucho más pertinente para contextos como el de Pacelli, de este corrimiento que estamos hoy hablando, porque permite que el aprendizaje sea significativo y conceptualizado. Bueno, digamos desde un enfoque humanista complementa esa visión, perdón, ya que se centra en el desarrollo integral del estudiante, incluyendo aspectos emocionales, sociales y personales, buscando tratar estas problemáticas pues de manera principal para un buen desarrollo de todo el tema en los chicos. Esto es clave en contextos vulnerables donde el bienestar emocional del estudiante es fundamental, porque a veces, pues digamos, en estos territorios, pues no se visualiza estas problemáticas y simplemente pues se va como tal al tema académico y dejamos de un lado pues a veces esas problemáticas psicosociales que afectan directamente pues a esos estudiantes, eh, originando obviamente pues la permanencia del sistema educativo, lo que genera pues una ausencia de estudiantes en las aulas y por ende pues bajo nivel educativo en estas zonas. Bueno, y nosotros como estudiantes pensamos que las metodologías activas funcionan bastante bien, como el aprendizaje basado en proyectos, porque también son importantes y hacen que el aprendizaje sea mucho más dinámico y relacionado con la vida real, porque nosotros sentimos que aprendemos con sentido, nos motivamos más y participamos mucho más en clase. Bueno, entonces podemos incluir que nuestra propuesta se fundamentará en un enfoque constructivista complementado con elementos humanistas y metodologías activas. Am, entonces, esto continuando. Para construir la justificación, alguien podría darnos una aportación con respecto al tema. Sí, señor, yo podría hacerlo y yo diría que la justificación debe centrarse en explicar en por qué el enfoque constructivista es adecuado para este contexto, partiendo desde que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción propia del individuo. Este enfoque permite que el estudiante sea protagonista de su aprendizaje, lo cual es fundamental en contextos donde se requiere motivar al estudiante y generar un mayor compromiso con el proceso educativo. En el entorno rural, como en el que tenemos ahora, esto adquiere una relevancia especial ya que el constructivismo facilita el aprendizaje significativo al vincular los contenidos curriculares con los saberes empíricos del campo. De este modo, el docente deja de ser una autoridad rígida para transformarse en un mediador o facilitador que diseña entornos de aprendizaje desafiantes. Esto no solo fortalece la autonomía del estudiante, sino que también dignifica su identidad rural.
fomentando así un sentido de pertenencia que lo impulsa a él a aplicar lo aprendido en la mejora constante de su territorio. Ujú. Claro que sí, maestra, pues además, pues el constructivismo permite integrar el contexto sociocultural en los que viven estos estudiantes dentro de este aprendizaje, lo cual es clave en estas zonas rurales, alejadas de, pues, de lo urbano, donde la educación debe estar conectada con la realidad del entorno, ¿no? Pensaría yo, ¿no? Sería mi idea. Ok. También es importante mencionar que este enfoque contribuye al desarrollo de habilidades socioemocionales, lo cual puede impactar positivamente en la permanencia escolar, ya que pues de esta manera podemos enfatizarnos no solamente en la parte cognitiva, sino también en la parte emocional y darle un manejo más a profundidad para que sus estudiantes tengan un mejor desarrollo eh, académico. Permítame un momento, es que estoy acá redactando sus ideas y compilándolas de manera que quede como algo certero y trabajar sobre ello. Es como un aprendizaje de sus entornos social y cultural. Ah, muy bien. Entonces, teniendo en claro, pues ya los enfoques curriculares abordados y una justificación clara o al menos esto, un bosquejo de lo que podría tratarse. Alguien tiene pues al menos llegado a tener un concepto, una idea sobre la propuesta de innovación que se quiere trabajar. Bueno, desde mi punto de vista, nuestra propuesta debe centrarse en la implementación de metodologías activas, como lo sería el aprendizaje basado en proyectos, que es el que permite que los estudiantes aprendan desde su contexto. Ujú. ¿Qué? Una de las propuestas de innovación sería que los proyectos estuvieran relacionados con la agricultura, ¿no? Ya que allá pues es un entorno rural, entonces deberíamos aprovechar todos estos recursos, el medio ambiente, la cultura local, lo que permitiría integrar estos saberes del territorio en los procesos educativos de esta institución. Además, también se debería incluir estrategias de acompañamiento emocional, ya sea con profesionales de la psicología o trabajo social, para fortalecer la motivación y el bienestar de los estudiantes, buscando un entorno de aprendizaje más ameno y donde estos chicos puedan expresarse sin ningún problema o dificultad de, digamos, de expresar lo que sienten
y de esa manera poderlos guiar hacia un proyecto educativo pues un poco más enfocado en lo que ellos necesitan. También pues sería importante que las clases fuesen un poquito más participativas, donde nosotros podamos opinar, podamos trabajar en grupo y sentirnos parte del proceso, que no sea tanto una educación tradicional, sino más bien enfocada a que seamos todos aprendiendo. Ujú. Muy bien, ya que tenemos las perspectivas desde una visión un poco conceptual sobre la construcción de la propuesta. Esto vamos a directamente a la parte más específica o más concreta, que sería el desarrollo de los del objetivo general y el objetivo específico. Exactamente, ¿qué tienen pensado, o al menos esto que podríamos colocar o diseñar dentro del objetivo general? Yo creo que para el objetivo general debe iniciar con diseñar e implementar. Muy bien, Ujú. señores. Pues también enfocarnos en el enfoque constructivista, ¿no? Ya que es el que maneja el PEI de esta institución por la que estamos trabajando hoy la problemática. Sí, de acuerdo, digamos también enfocarnos en reducir la deserción y mejorar el rendimiento académico de estos estudiantes. Muy bien, deme un minuto. Ya estoy aquí tratando de completar la idea. Quedó perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, ya creo que nos quedan lo que viene siendo los objetivos específicos. Que tienen pensado que pudieron eh, desarrollar a partir de todo, pues, de esta conversación. Em,
Yo creo que el primero puede ser diagnosticar las causas que llevan a toda esta problemática en el municipio, ¿no? O sea, respectivo a lo educativo. Como segundo sería diseñar las estrategias pedagógicas que vamos a implementar, ¿no? Para esta problemática que estamos trabajando, la deserción escolar. Ok, para el tercero, pues propongo de pronto implementar y evaluar las propuestas que se van a tomar en cuenta para ponerlas en práctica y avanzar en esta propuesta que estamos hoy realizando. Y pues también incluir la participación de los estudiantes, porque es por ellos que estamos haciendo esto. Claro que sí. Muy bien. Entonces, hay, entonces esto nos queda un sustentarlo al nivel del marco teórico. Ujú. ¿Alguien puede aquí compartirnos sus propuestas o su visión? Eh, pues yo como maestra 2, eh, pensaría que el marco teórico debería centrarse en el constructivismo, ¿no? Destacando que el estudiante es un sujeto activo de la construcción del conocimiento. Los autores como Piaget y Vygotsky son fundamentales en este enfoque constructivista, ya que explican cómo el aprendizaje se da a través de la interacción con el entorno y los procesos cognitivos. Muy bien, voy anotando acá. De acuerdo. Además, debemos también mencionar que el aprendizaje no es solo cognitivo, sino también social, lo cual refuerza la importancia del trabajo colaborativo, tanto en lo académico como en lo psicológico. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta sinergia entre ambos conceptos y llevar a un mejor desarrollo de estos estudiantes? Ujú.
Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Muy bien. Ujú. Entonces, dentro del aspecto legal, ¿quién ha podido eh, dirimir los conceptos o al menos las leyes que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de poner en práctica el proyecto educativo? Bueno, desde mi parte, creo que podemos mencionar la Constitución Política de Colombia, en especial el artículo 67, que define la educación no solo como un derecho individual, sino como un motor de desarrollo para toda la sociedad, en donde la educación se define como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, teniendo como objetivo principal el acceso a conocimiento, a la ciencia, a la técnica, a bienes y valores de la cultura, formación en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, como también el fomento de la práctica de trabajo y la recreación para mejoramiento cultural, científico y tecnológico, y también para la protección del medio ambiente. Señor coordinador, podemos agregar también la ley 115 de 1994, que es la cual autoriza a las instituciones organizar su currículo, definir las estrategias de pedagógicas y de evaluación y consolidar su propio proyecto educativo institucional, que es el PEI. Bien. Eh, ¿Alguien Correcto. más? Sí. Bueno, y la ley 1098 del 2006 que nos habla sobre la protección de niños y jóvenes. Pues legalmente este código tiene por finalidad garantizar a los niños y niñas su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento, la igualdad y la dignidad humana sin discriminación alguna. Entonces, haciendo una explicación ya más personal de lo que les acabo de mencionar, esta ley nos informa o nos lleva a entender que el desarrollo tanto de niños y jóvenes en Colombia y básicamente en estas comunidades tan vulnerables, nos invita a que tengamos espacios sanos en cuanto a temas de aprendizaje, que no se vean involucrados de pronto con temas como el conflicto armado, con la violencia interna en las familias. Entonces, como vemos acá en esta ley, es importante enfocarnos en que los niños y adolescentes tienen la posibilidad y están amparados por la ley para que tengan esos espacios sanos de aprendizaje. Bien, vamos a dejar solamente pues la enunciación de las leyes. Se va a trabajar más en lo que viene siendo la descripción a partir del video de esta conferencia. Entonces, vamos a pasar en lo que viene siendo las áreas del saber. ¿Alguien puede compartir algo para construir esta
parte? Claro que sí, pues señor coordinador, diría yo que la propuesta debería centrarse en lo interdisciplinario. Pero, compañera, también deberíamos enfatizarlo, creo yo, desde mi punto de vista, en las ciencias humanas y en las lenguas. Disciplinaria, considerar el énfasis. énfasis. Muy bien. Em, bueno, entonces, am, con respecto a la gestión comunitaria, em, considero que debe ser clave acá para esto, incluir padres, comunidad y organizaciones locales. No sé si el orientador escolar esté de acuerdo aquí en esta parte. Perdón que me adelante. Sí, Esto, sí, pienso que pues eso podríamos añadirlo acá, ya que pues estamos sí, hablando señor. de Es bastante clave comunidad. para la deserción incluir a lo que son las familias, la comunidad y las organizaciones sociales, involucrando obviamente pues a profesionales en el área, ya sean pues trabajadores sociales o psicólogos que unifiquen a cada una de estas digamos, de estas personas y podamos llegar pues a un fin común que es la educación en los niños. Entonces sí Ujú. considero clave que estas partes se involucren en el proceso para poder manejar la problemática. Claro que sí. Sí, sobre todo pues porque cuando la familia participa, el estudiante se siente más apoyado. En el contexto en el que nos encontramos, muchas veces pasa que los estudiantes simplemente van a la escuela y no tienen como el apoyo en casa, entonces por lo tanto no se sienten tan motivados ni sienten la necesidad de estudiar porque sus padres no lo han hecho o simplemente no hay como una motivación en casa que les dice hay que estudiar. Sí, claro que sí, es importante trabajar la escuela de la mano del hogar, de la familia y de la comunidad. Es súper importante, sí, recalcar eso. Muy bien. Ya, pues viendo, teniendo en cuenta todas las aportaciones que se han realizado durante esta conferencia, pues considero a mi nivel personal que la propuesta es lo suficientemente sólida. Y coherente con el contexto y pues reconociendo que también se tomaron referencias teóricas que pues nos podrían ayudar a fundamentar esto
en la construcción de las bases, esto de la propuesta en sí, pues que sea lo suficientemente sostenible y que dé los resultados, pues, digámoslo, ideales. Esto, pues, en un determinado tiempo, en un tiempo, pues, bueno, eso ya dependerá, pero esperamos que sea en un tiempo bastante reducido, ya que pues en sí estas son problemáticas que ya nos están afectando a nivel estructural aquí. Esto sobre todo porque la deserción escolar es un problema que pues ya no solo se da acá, sino también en distintas instituciones en Colombia. Entonces, pues agradezco la participación de todos y pues se seguirá trabajando en la construcción de la propuesta y en lo que viene siendo en la redacción del documento, ya que tenemos las ideas bases claras. Ujú. Claro que sí. ¿No? De acuerdo, sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias por su Gracias. participación.